Hola, este es el segundo video de la unidad de bioenergética. Otra vez les recuerdo, por favor, que apunten sus comentarios, sus sugerencias o sus inquietudes para que las podamos resolver ya sea el doctor Juan Carlos o yo en las videoconferencias, ¿vale? En el video anterior nos quedamos hablando sobre la energía libre de Gibbs que nos permite estudiar o conocer la proporción del cambio en energía total que es capaz de utilizarse para realizar un trabajo que se va a poner en el símbolo IE. La energía libre es la energía útil de un sistema, en este caso con un potencial químico. La energía libre de Gibbs es la función de estado termodinámica fundamental que va a gobernar y a controlar los procesos que se realizan cuando se mantiene una temperatura y una presión constante, que esto es otra vez muy importante. Como veíamos en el video anterior, la temperatura y la presión debe de ser constante en el sistema que se está estudiando, porque si son alterados puede ocasionar un cambio dramático en los resultados que se obtengan. La relación entre el cambio de la energía libre o delta G, como la podemos ver en símbolo, y en el cambio de la entropía delta S, se puede expresar en la siguiente ecuación, en donde se combinan las dos leyes de la termodinámica, donde delta E va a ser el cambio total de energía interna en la reacción y T mayúscula es la temperatura absoluta. De manera que entonces tenemos la energía libre es igual a la energía, que es al cambio total en la energía interna de la reacción, menos la temperatura por el cambio en la entropía. Cuando se obtiene como resultado de esta fórmula una delta G negativa, se dice que la reacción va a proceder espontáneamente y que esto va a generar la liberación de energía libre al ambiente a partir del sistema. Acuérdense que vimos en el video anterior que esto se conoce como reacción exergónica y si está asociada a la liberación de calor es una reacción exotérmica. Después vemos que si el resultado de esta fórmula anterior nos da una delta G positiva, la reacción procede exclusivamente solo si la energía libre puede ser invertida, o sea, tenemos la capacidad de invertir energía para que esta reacción se lleve a cabo. Si la tenemos, entonces se va a dar la reacción y a esta se le conoce como reacción endergónica y si está asociada a captar calor del ambiente se determina como endotérmica. Por último, cuando tenemos una delta G igual a 0, quiere decir que se encuentra en equilibrio y que no va a existir ningún cambio, ni a favor ni en contra de que se realice una reacción. Cuando los reactantes están presentes en concentraciones de 1.0 molar por litro igual a una delta G0, cuando el sistema tiene un pH de 7.0 es igual también a esa delta G0. Esta parte nos da la constante, acuérdense, de la concentración de los productos y de los reactivos. Por tal razón, vamos a poner aquí a sustituirlo. Entonces nos quedaría delta G igual a menos RT y N de la concentración de los productos sobre los reactivos. Donde otra vez, como habíamos quedado anteriormente, C, D, A y B son sus concentraciones que ya se encuentran en condiciones medidas o dentro de la célula para poder, a partir de estos datos, como los demás son constantes, podemos determinarlo. Quedamos que la R es una constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta medida en grados Kelvin y IN va a ser el logaritmo natural o base E. De esta forma, al medir la concentración actual de los productos y de los reactivos, se podría entonces calcular el valor de la delta G de una reacción. Por lo tanto, se puede entonces definir si esa reacción es espontánea o no la es. Cuando un sistema bioquímico, por ejemplo una enzima,
que se encarga solamente de acelerar la obtención del equilibrio, pero realmente nunca se afecta el punto de equilibrio de la reacción, esto es debido a que la enzima propiamente no va a tener ningún efecto sobre la delta G. Las enzimas solamente aumentan la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, la enzima fosfoglucomutasa cataliza la conversión de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Si tenemos inicialmente una concentración de G1P de 20 mmol, la mezcla final del equilibrio tendrá una concentración de G1P de 1 mm. Y si comenzamos con una concentración de G6P de 2 mm, tendríamos una concentración de G6P de 19 mm en equilibrio. Entonces aquí lo que se está dando en este párrafo es la concentración final que tendríamos en equilibrio y la concentración inicial de cada uno de ellos. Ahora aquí se muestra cómo funciona esa enzima, ese mecanismo de la fosfoglucomutasa. Tenemos la enzima, ¿sí? Y ahora aquí tenemos cómo se va a dar el proceso para la sustitución de lo que vimos en la fórmula. Tenemos entonces que nuestra KEQ, nuestro punto de equilibrio de la disociación, tenemos la concentración de G6P, que es nuestro producto, entre G1P, que es nuestro reactivo. Y las concentraciones finales 19 mm y 1 mm es igual a 19. La fórmula que vimos en las diapositivas anteriores la sustituimos con las constantes propias de cada uno de estos valores y el dato que tuvimos aquí de 19. En conclusión, tendríamos que nuestra delta G sería igual a menos 7.3 kilojoules por mol. Ahora, voy a hacer aquí un hincapié muy importante. Dependiendo de la literatura a la que se están acercando para consultar esta unidad, puede venir en kilojoules o en kilocalorías y ese valor puede ser modificado distinto porque esta concentración va a ser diferente. Ahora, revisen por favor si utilizan joules o calorías, para que siempre manejen el mismo valor en la unidad. En los libros los manejan indistinto, pueden encontrarlos de una forma o pueden encontrarlo de la otra. Como aquí lo tenemos negativo, quiere decir que entonces esta reacción es energéticamente favorable. Buscará entonces llevar a cabo esa incorporación del grupo fosfato, siempre, para marcar esa glucosa 1,6-bifosfato que terminaría al final convirtiéndose entonces en una glucosa 6-fosfato. Como tarea, tienen que calcular cuál es el cambio de la energía libre de Gibbs para las siguientes enzimas y determinar si la reacción es energéticamente favorable o no, utilizando la siguiente fórmula. Los dos ejercicios son la energía o la delta G que se tiene en cuanto a la enzima glucosa 6-fosfatasa que cataliza la hidrólisis, quiere decir la remoción de un grupo fosfato. Si sabemos que las concentraciones finales de equilibrio de la G6P es 15 mm y de la glucosa es 50 mm, esta reacción es energéticamente favorable. ¿Y por qué razón es favorable? Y abajo viene otro ejemplo de una enzima glucosinasa. Entonces les voy a pedir de favor que realicen estas fórmulas, determinen estos valores de delta G y que cuando nos veamos en la videoconferencia discutamos si son favorablemente o no, pero sobre todo que ustedes ahora nos expliquen al doctor a mí por qué son favorables, ¿sí? O por qué no son favorables, desde la interpretación ya bioquímica en base a los fundamentos que ya hemos revisado en esta unidad. En esta tabla lo que se está mostrando son los cambios en energía libre a partir de reacciones químicas a un pH 7 constante y a una temperatura de 25 grados o 298 K. Lo que muestran son 4 bloques de reacciones de hidrólisis, de reacomodos o reajustes, de eliminación de agua y la oxidación de moléculas, ¿sí?, de oxígeno. Entonces, aquí, como se muestra, tenemos distintos compuestos y sus reacciones asociadas que son de suma importancia para que la ruta esté activa
y se mantenga constante. Y si se fijan, son reacciones que están de manera negativa con unas delta G negativas, ya sea en kilojoules por mol o kilocalorías por mol, como les mencionaba, dependiendo de la cita que estén revisando. Y en el caso de la hidrólisis, todas las reacciones que se están mostrando son favorecidas espontáneamente. Se requieren, son importantes para que esto se lleve a cabo y se favorezca la producción de los productos de estas catálisis, o estas reacciones bioquímicas. Lo mismo ocurre para este reajuste de la glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, de la fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. Al final, lo que estamos nosotros buscando es mantener una concentración constante intracelular de glucosa 6-fosfato que nos permita la obtención de energía. De manera que estas dos reacciones van a estar siempre favorecidas espontáneamente. En cuanto a la eliminación de agua, tenemos del malato a fumarato y agua. Esto es al revés. Aquí tenemos unos datos positivos que no están tan favorecidos en función de conservar ese propio malato. Y por último tenemos también 4 datos de deltas G negativas a las cuales siempre van a estar favorecidas espontáneamente estas reacciones. Me gustaría también que de tarea se familiaricen con estos ejemplos de reacciones y puedan indicar en dónde se realizan cada uno de ellos y por qué son tan importantes. ¿Por qué las estamos poniendo aquí y haciéndoles referencia a si son espontáneos? O en el caso de la eliminación del agua, ¿por qué no es espontáneo? ¿Cuál es la interpretación bioquímica de estos datos? En función de la necesidad de mantener activas estas rutas metabólicas. Muy bien, entonces el objetivo final de las rutas metabólicas como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de oxidación la cadena de fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP, porque nuestro ATP es la molécula de cambio de la energía celular. Actúa como un donador de grupos fosfato. Esos enlaces que se tienen entre los grupos fosfato son altamente energéticos, lo cual genera una ventana de posibilidades enorme de compartir esa energía a otras reacciones y entonces favorecer cambios moleculares o catálisis, generación de productos que de manera natural no estarían tan favorecidas, no se darían de manera espontánea, sino que requieren de esta participación del ATP para ser un donador de energía. El ATP entonces transfiere la energía libre que es derivada de sustancias con potencial energético alto a aquellas sustancias con un potencial energético menor. En presencia de las enzimas que requieren del ADP, puede a su vez aceptar un grupo fosfato altamente energético y volverse a formar ATP. Esta es una reacción también altamente eficiente y rápida. Existen 3 principales fuentes de estos grupos fosfatos que tienen altos enlaces energéticos, como por ejemplo la fosforilación oxidativa, la glucólisis y el propio ciclo de Krebs. En esta tabla lo que se resume es el balance del rendimiento energético obtenido mediante la oxidación de una molécula de glucosa. Aquí, como se muestra, de un lado está el proceso, llámese glucólisis, después asociado a la respiración en cuanto al ácido pirúvico de acetilcoenzima A, al ciclo de Krebs. Después tenemos en dónde se da esas reacciones, si en el citosol, en la matriz mitocondrial o propiamente ya en el transporte electrónico. Y cuántos ATPs al final se obtienen. También quiero que por favor presten atención a que en el total hay 38 ATPs. Ahora es importante mencionar, por eso tiene aquí un asterisco, que en algunas células el coste energético del transporte de electrones desde el NADH formado en la glucólisis a través de la membrana interna de la mitocondria baja la producción neta de estos dos NADH a 4 ATP en vez de 6 y así se generaría entonces una producción final de 32 ATPs como un rendimiento a partir de una molécula de glucosa. También me gustaría que revisaran si estos datos que les estamos mostrando el doctor y yo
son controversiales o no, qué se sabe en la literatura y que nos platicaran un poquito más a detalle sobre este rendimiento energético, dónde se da la síntesis de estos ATPs, dónde se pueden utilizar también estos ATPs para al final tener estos 36 entrecomillados. Ustedes nos dirán si hay controversias o no con la literatura, para saber el rendimiento final de la oxidación de una molécula de glucosa. Lo que se está mostrando en esta imagen, en este GIF, es cómo están funcionando la enzima ATP sintetasa, o también la pueden encontrar como ATPasa, o también como F1-F0 ATPasa, o también como complejo 5, la cual es la enzima encargada de acoplar el transporte de electrones a su vez con la síntesis del ATP a partir de la obtención de estos electrones de la cadena de respiración celular o fosforilación oxidativa. Las coenzimas que vienen reducidas del NADH y del FADH2 contienen electrones que van a ser procedentes de la mayoría de los procesos oxidativos. Acuérdense de la glucólisis, de la oxidación del pirúvico, del ciclo de Krebs, de la beta-oxidación de ácidos grasos. Estos electrones van a tener la finalidad de transferirse hacia el aceptor final del el O2 a través de la cadena de transporte de electrones o la cadena de respiración, en la que se realiza en esta membrana, ¿sí?, mitocondrial. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues se asocia al transporte de electrones que se establece mediante un bombeo de protones a través de la membrana mitocondrial desde la matriz mitocondrial. El gradiente que se genera de estos protones genera una fuerza potrón motriz que tiene dos componentes, un potencial eléctrico y un gradiente de protones que se opone con el síndrome de delta pH. Lo que se obtiene como consecuencia de esta fuerza de protrón motriz se emplea entonces para acoplar el transporte de electrones con la misma fosforilación oxidativa y que el exceso de estos protones que se obtiene pase a través de la membrana interna de nuevo a la matriz a través de canales de la ATP sintetasa y de esta manera mueva el rotor y se permita la síntesis del ATP. Lo que se muestra en esta imagen es esos constantes de equilibrios que se obtienen a partir de la hidrólisis de la molécula de ATP, como de la síntesis a partir del ADP y el grupo fosfato para formar un ATP. Como nos hemos dado cuenta a lo largo de las unidades, esta es una reacción que tiene la capacidad de ir en ambos sentidos, de tal manera que podemos tener un estado de equilibrio propiamente basándonos en las concentraciones que tengamos de cada una de ellas. Entonces, de manera que lo que se muestra es la relación que existe entre estos cambios de energía libre y el equilibrio de la reacción de hidrólisis del ATP. Las constantes de velocidad de los cuadros 1 y 2 se determinan a partir de los experimentos en los que se ha medido la acumulación del producto en función del tiempo. Entonces, lo que nosotros ubicamos en la tabla en el punto 1 y en el punto 2 son esos datos constantes basándose en la concentración de ATP y posteriormente basándose en la concentración del fosfato y de la concentración de ATP. De manera que lo que se está buscando es conocer el equilibrio entre la síntesis y la hidrólisis, la síntesis de ese ATP y la degradación de ese ATP. Como ya lo hemos visto con anterioridad, esa constante de equilibrio la podemos conocer si determinamos en la parte superior nuestras concentraciones de producto entre nuestra concentración de reactivo o de reactante del ATP. Diapositiva anterior. Conservan cargas negativas muy importantes. Aquí, como se muestran, los oxígenos tienen unas cargas parciales negativas muy fuertes. Este es un grupo altamente negativo, cargado negativamente. Se menciona entonces que la molécula de ATP tiene una carga neta de 4 cargas negativas. 1, 2, 3, 4. 4 menos también la pueden encontrar. Y cuando se hidroliza el enlace para formar ADP,
y que se libere ese fosfato inorgánico, se produce a una carga total de 5, ¿sí? Ahora tenemos 5 cargas negativas. La hidrólisis libera un grupo ácido que se puede ionizar, este propio grupo ácido. La energía liberada en la reacción de la ionización contribuye al cambio de energía libre en la hidrólisis total del ATP. Otro punto importante que se tiene que considerar es la estabilización por resonancia, que está indicado en este sitio de la imagen. Cuando se da la hidrólisis del ATP, aumenta la libertad de la resonancia y la entropía de la reacción está favorecida para ir hacia la entropía del universo y generar este caos, pero que al final se siente más cómoda tridimensionalmente la molécula. Este ADP más el grupo fosfato poseen más estructuras de resonancia que las propias ATP. Por ejemplo, el propio grupo fosfato posee más estructuras de resonancias que el propio ATP. Esto que les comento es importante considerarlo porque le permite dar estabilidad a la molécula de ATP y que sea una molécula energéticamente muy favorable, de ahí a que lo utilicemos como moneda energética para las reacciones asociadas al mismo. Entonces, bueno, en esta imagen nada más para recordarles que está participando ese magnesio para estabilizar las cargas y romper un poco con la tensión que existe entre todas estas cargas negativas propias de la molécula. A pesar de que hemos platicado que el ATP es la molécula favorita para donar energía y que genera una alta distribución energética favorable para acoplar otras reacciones, como se muestra en la tabla, no es el compuesto con mayor energía libre durante la hidrólisis, más bien está colocado en un punto intermedio entre aquellos que son de energías muy altas, que pueden ceder energía en un proceso, a aquellos que tienen energías más bajas y cuya síntesis requiere energía propiamente. Esta posición que tiene el ATP intermedia en este punto de menos 30.5 y menos 7.3 le permite entonces aceptar energía a partir de compuestos altamente energéticos que son mayores a él, como el fosfenol piruvato, el 1,3-bifosfoglicerato o la fosfocreatina, que pueden sintetizar ATP y pues aceptarlo a partir de estos que son más energéticamente favorables, pues imagínense, tienen menos 61.9, menos 49.3 y menos 40.0 de kilojoules por mol. Así como el ATP en este punto privilegiado intermedio, así como puede captarlo, puede donarlo a los inferiores, que es justamente ese comportamiento tan interesante que requiere biológicamente el organismo para poder participar en una transferencia activa y permanente entre la captación de energía y la donación de la energía. Como se muestra en esta gráfica, vemos otra vez ese punto intermedio donde se sitúa el ATP, que le permite un puesto muy privilegiado, ya que puede él ser captador de grupos fosfato de estos tres que son altamente energéticos, el 1,3-bifosfoglicerato, el fosfoenolpiruvato y la fosfocreatina, le pueden donar y sintetizar ATP y él a su vez puede donarle ese grupo de fosfato y liberar energía a compuestos que son de menor energía. Entonces ese punto intermedio es muy interesante para aceptar y donar energía constante y mantener el proceso activo y con un flujo permanente. Aquí tenemos una enzima, por ejemplo la hexocinasa, que no estaría favorecida su reacción naturalmente para que se lleve a cabo. Sin embargo, es una enzima muy importante para poder fosforilar a la glucosa y que quede interiorizada en la célula y que no se difunda hacia al medio extracelular. ¿Cómo lleva a cabo esta participación la hexocinasa si quedamos que no tiene un delta G que lo favorezca? Pues se acopla, como lo vimos anteriormente, a una reacción de hidrólisis del ATP, el cual va a liberar ADP
y ese grupo fosfato que ha sido separado de la molécula del ATP se va a conjugar o unir a la glucosa y de ahí que ahora tengamos una glucosa 6-fosfato. No olviden que requiere de la participación de ese magnesio para estabilizar la reacción, ¿eh? En conclusión, esta reacción tendría una delta G de menos 16.7 kilojoules por mol. Entonces estaría favorecida de manera natural a que se realice. ¿Cuál es el truco? El truco para que esto se lleve a cabo es que el ATP más una molécula de agua para producir un ADP y una molécula de fósforo, ¿sí? Aquí esto nos generaría menos 30.5 kilojoules por mol, que ya lo vimos anteriormente. Es una reacción fuertemente energética y favorecida por su delta G negativa. En sí la glucosa más el grupo de fosfato, para que quede glucosa 6-fosfato más agua, es de 13.8 kilojoules por mol. Es muy positiva y entonces no está favorecida para que se realice. Yo les mencioné en la diapositiva anterior que la reacción completa, si unimos las dos reacciones acopladas, nos da una delta G de menos 16.7 kilojoules por mol. Esto es muy importante porque demuestra cómo se puede acoplar una reacción que es desfavorable, que no se daría de manera espontánea ni de forma natural, acoplada a una que sí lo es por mucho, para que entonces este valor de delta G para la reacción acoplada se le realice la suma de las reacciones que la constituyen y termine por ser una delta G negativa que sí se realice y que sí se favorezca. Lo que estamos viendo en esta diapositiva es ese fosfenol piruvato que proviene de la catálisis del 2-fosfoglicerato mediante la enzima enolasa. Este fosfenol piruvato va a transferir su grupo fosfato que es de alta energía, este grupo fosfato que tiene presente, que es de alta energía, por acción de la enzima piruvato sinasa, generando de esta manera piruvato y un adenosintrifosfato, mediante el proceso de la fosforilación a nivel de sustrato propiamente. ¿Dónde se realiza esta o dónde puede participar? Pues se realiza durante la gluconeogénesis también. El fosfenol piruvato se produce por la descarboxilación propiamente del acetato y se da una hidrólisis de una molécula de guanosina de trifosfato. Ahí se lleva a cabo la unión de ese grupo fosfato que es eliminado del fosfenol piruvato hacia la parte ya de la guanosina que ahora es trifosfato. Esta reacción es catalizada por una enzima de fosfenol piruvata carboxiquinasa, siendo además también es un paso muy importante de la gluconeogénesis como una enzima alostérica y es un punto determinante para que se dé a cabo o se mantenga constante la tasa de esta ruta metabólica. Entonces, este grupo fosfato que se elimina mediante esa hidrólisis permite sintetizar piruvato, después pasará por una tautomerización para tener al piruvato en su forma aceto, y ese fosfato que está aquí pase y sea utilizado para la síntesis de este ATP. Lo que se muestra en esta diapositiva es la participación del 1,3 bifosfoglicerato, el cual es un compuesto de transición entre el glicerato 3-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato durante la fijación y reducción del CO2. Este 1,3 bifosfoglicerato también es precursor del 2,3 bifosfoglicerato, el cual a su vez también es muy importante como un intermediario metabólico de la vía glucolítica, de la glucólisis. El 1,3 bifosfoglicerato es una base conjugada del ácido 1,3-bifosfoglicérico y se trata de una molécula que es derivada propiamente del glicerol y se encuentra principalmente fosforilada en los carbonos 1 y 3, de ahí que de ahí su nombre, ¿sí? Aquí tenemos dentro del carbono 1, como lo muestra la diapositiva, el primer grupo fosfato y en el carbono 3 el segundo grupo fosfato, de ahí que sea 1,3 bifosfoglicerato. Ahora es importante para poder mencionarla porque ese grupo fosfato que tiene asociado en el carbono 1 puede ser eliminado mediante una hidrólisis, donde participa una molécula de agua, y ese grupo fosfato también sirva para la síntesis de ATP.
Esta doble fosforilación que presenta la molécula le brinda propiedades biológicas muy interesantes que permitan la capacidad de fosforilar este ADP a ATP de manera rápida y mantener flujos inmediatos de ATP en lo que respondería todas las rutas metabólicas catabólicas y de síntesis de ATP propiamente por medio de la ATPase. Entonces, también es una manera sencilla, rápida y muy accesible de sintetizar ATP. Bueno, ya después tenemos este ácido 3-fosfoglicérico que mediante varias ionizaciones puede otra vez estabilizarse esa resonancia de cargas negativas en esta posición de la molécula y ahora tener ya el 3-fosfoglicerato. Todo esto tiene una delta G de menos 49.3 kilojoules por mol. Ahora vamos a pasar a otra molécula también que tiene un enlace altamente energético, conocido como fosfodecreatinina o fosfocreatinina, o también la pueden encontrar hasta citada como fosfocreatina, la cual es una molécula muy importante, ya que tiene como función almacenar energía, principalmente ubicada en el músculo esquelético. Para todos los que hacen ejercicio y se dedican al gimnasio, esto les va a llamar la atención porque es la molécula que se utiliza para generar el compuesto de ATP, también este grupo fosfato que se hidroliza es liberado y puede ser usado para conjugarse al ADP y sintetizar ATP en una forma anaeróbica, o sea, sin requerir propiamente de la cadena de fosforilación oxidativa. Se forma, para que esto se lleve a cabo, se forma entonces la creatinina para unos 15, muy rápido, unos 15 segunditos de esfuerzo intenso. Eso hace que ese grupo que se ha donado del grupo fosfato, en esta reacción sea catalizada por una enzima que se conoce como la enzima creatinina sinasa, la cual puede ser un indicador, por ejemplo, es muy interesante esta enzima porque puede ser utilizada como un indicador para cuando se daña el músculo. De hecho, en cuadros donde se están buscando diagnosticar presencia de infartos al miocardio, puede ser estudiada como un biomarcador. Es importante también mencionar que esta reacción es reversible, que puede regresarse al punto inicial y otra vez conservarse esa fosfocreatinina almacenada para cuando aumente la demanda de energía rápida en una explosión, vamos a decir, y sobre todo en condiciones que son anaeróbicas, que no podemos sintetizar ATP mediante la cadena de fosforilación oxidativa, pero que sí necesitamos energía para llevar a cabo las reacciones. Recuerden que nosotros somos organismos aeróbicos, no podemos vivir sin oxígeno, pero en momentos de ejercicio y por eso su ubicación dentro del músculo esquelético, donde estamos haciendo ejercicios aeróbicos como las que se realizan en el gimnasio, en estas hiperflexiones y flexiones del músculo, pues es una buena fuente de aporte de energía porque ese grupo fosfato que se libera pues se conjuga o permite la síntesis del ATP. Y bueno, la reacción tiene una delta G negativa de menos 43.0 kilojoules por mol. ¿No? El punto en donde ese hidrógeno se coloca, si ya sea en el lado A o en la forma B, pues consecuencia bioquímica muy relevante para ver cuál es el que se utiliza. ¿Ok? Ahora, por su parte, el FAD tiene dos nitrógenos en el anillo de la isoaloxacina de la riboflavina, que mediante el corrimiento de sus electrones pueden entonces aceptar un hidrógeno completo cada uno de ellos sin cambiar completamente la carga de la molécula. ¿Sí? La oxidorreducción también es reversible en cuanto al FAD y se representa de manera muy simplificada en esta diapositiva, en donde tenemos el FAD, bueno, o el FMN, dependiendo de si ya tenemos esta flavina adenina dinucleótido o si solamente es una flavina mononucleótida. Y este es el anillo. Entonces, este nitrógeno tiene la capacidad de poder aceptar, ¿sí? De enlazarse con este hidrógeno, y este nitrógeno tiene también la capacidad de enlazarse con este otro hidrógeno. De ahí que podamos tener como una FAD-H, ¿sí? O FAD
H2, semiquinona o una molécula completamente reducida. Aquí también es muy importante estas coenzimas asociadas a enzimas metabólicas y dependiendo de qué enzima es de la que estamos tratando, es el caso de si requiere la coenzima en una forma FAD o en FMN. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, vamos a tomarlo como aquí tenemos a la dihidrolipolil deshidrogenasa, en donde requiere como coenzima al FAD, pero tenemos aquí, por ejemplo, a la NAD deshidrogenasa, el complejo 1, que utiliza el FMN. Entonces también me gustaría que me platicaran en la videoconferencia también qué relevancia tiene esto, por qué la enzima tiene cierta selectividad para qué coenzima va a participar en su reacción. Si eso tiene algo que ver con la conformación, con la atracción, con la estabilidad. ¿Qué nos pueden platicar acerca de esta selección que tienen las enzimas en cuanto a la especificidad tan grande con sus coenzimas? Muy bien, pues hasta aquí terminamos la unidad de bioenergética. Espero que les haya quedado claro. En caso de que tengan alguna duda, comentario, inquietud, por favor apúntenlas para que no se les olviden. Y ahora que nos reunamos en la videoconferencia, llévensela para que por favor podamos profundizar en los temas y le saquemos mucho provecho a estas pláticas y a estas videoconferencias, ¿sale? Pues muchas gracias.